Nadie. ¿Cómo están? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos días, Lick. Buen día, buen día. Bien, el día de ayer estuvimos hablando acerca del reporto. Dijimos que es una operación de crédito. Eh, mm, Algunos especialistas consideran que no propiamente lo es, ¿verdad? Porque es más bursátil. ¿Esto qué significa? Que es más de cotización de bolsa. Porque en el reporte se adquieren títulos en propiedad, títulos de crédito en propiedad, con la obligación pues, de pagar un precio por ellos y restituirlos en la misma calidad y especie, y más aparte un premio. Yo les decía que estos son inversiones de riesgo, porque el que arriesga en la bolsa, pues es como un albur, les decía yo, como la agricultura, que no sabes si vas a obtener al final de cuentas cosecha o no. Acá también no sabes si vas a ganar o vas a perder. Son inversiones de riesgo. Pero al final de cuentas, pues la gente que tiene dinero pues es la que invierte en ese tipo de operaciones, ¿verdad? Entonces, compras, obviamente barato, ¿verdad? Y el objeto es vender caro esas acciones o esos títulos de crédito para obtener un rendimiento, una ganancia o una utilidad. Eh, Esto fue lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Son contratos hechos a 45 días y que, bueno, pueden ser renovables. Es una de las características que tienen. Vamos a empezar a hablar, bueno, ya empezamos a hablar el día de ayer del contrato de cuenta corriente. Este contrato de cuenta corriente, pues es el más, pues es uno que se utiliza principalmente en cuentas revolventes. ¿Esto qué significa? Algo que está eh, circulando, ¿verdad? Continuamente. Por ejemplo, el banco pues me abre un crédito, ¿verdad? Por 20, 30 mil, 50 mil, 100 mil pesos, no sé. Y yo nomás le pago el mínimo, ¿verdad? O pago de acuerdo a las amortizaciones que me obligué a hacerlo de manera mensual, o como sea el trato, y sigo disfrutando, ¿verdad? De ese crédito. Así hasta que se vence el contrato y la diferencia que haya, ¿verdad? El saldo que resulte a la clausura de ese contrato, a la terminación de ese contrato, pues es exigible esa cantidad. Esto lo vemos comúnmente en las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito, el tarjetaviente, o sea, el cliente del banco que dispone de una tarjeta de crédito, pues eh, ahí en el contrato queda establecido. Es un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, ¿verdad? Es el que se utiliza para abrir una cuenta en una tarjeta de crédito. Y consiste en que me dan 20,000 pesos, de esos 20,000 yo dispongo de 2,000, pago el mínimo que viene siendo generalmente un 10% sobre el total del adeudo, ¿verdad? De esos 2,000 pesos, eh, y continúo disfrutando de ese beneficio, de ese crédito. Entonces esa es la dinámica que sucede en las cuentas corrientes. Es lo mismo, ¿verdad? Mientras yo tenga abierto el crédito, pues son remesas que estoy pagando, remesas que estoy disponiendo
¿verdad? Ambas partes, ambos contratantes, recíprocamente disponen de remesas, ¿verdad? Mientras estén pagando, se esté cumpliendo con el pacto, con el contrato, no hay ningún problema. Cuando se deja de cumplir, cuando ni siquiera pago el mínimo o la mensualidad que me corresponde cubrir, pues obviamente que ahí se da por terminado el contrato. Generalmente, este tipo de contratos, pues se exige al final, ya una vez dado por terminado, que te paguen el saldo insoluto, ¿verdad? Lo que se dejó de cubrir, lo que se dejó de pagar. Entonces, dijimos que el contrato de cuenta corriente se define eh, como los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes. O sea, ¿quiénes son las partes? Pues es el acreditante y el acreditado, ¿verdad? Los cuentacorrentistas. Ellos, los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo en una cuenta. Generalmente te envían un estado de cuenta mensual en donde te dice, tú dispusiste de este dinero, ¿verdad? Pagaste una mercancía que obtuviste en Liverpool, en Soriana, en Chedraui, o en Coppel, y pues asciende a tanto. Este mes puedes pagar como mínimo esta cantidad para que siga operando. Entonces ya sabrás tú si lo pagas o pagas un poco más. Entonces, esto sería el contrato de cuenta corriente. Los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo en una cuenta y solo el saldo que resulta a la clausura de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible. Entonces, pues obviamente que cuando se clausura o cuando se da por terminado un contrato, es cuando hay un incumplimiento, ¿verdad? Se puede exigir la rescisión o la terminación de ese contrato. Mientras estés cumpliendo, pues ese es el objeto de la cuenta corriente, ¿verdad? Del cuenta correntista. Pues tú me das dinero, yo te pago el mínimo, seguimos operando, seguimos trabajando y así vamos a estar todo el tiempo que sea necesario hasta la clausura o terminación de ese contrato, ¿verdad? ¿Puede ser renovable? Pues sí, puede ser renovable mientras se cumpla con las condiciones pactadas en el contrato. También se incluyen las comisiones y los gastos por los negocios a que la cuenta se refiere, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Inclusive en una tarjeta de crédito te cobran comisión por disposición, ¿verdad? Comisión por el uso de tarjeta de crédito anualmente. Los que tenemos tarjeta de crédito, pues tenemos que pagar una comisión, ¿verdad? Por año. Generalmente te la cobran entre noviembre y diciembre, te la cargan a tu cuenta. ¿Por qué? Por el uso de tarjeta, ¿verdad? O por el uso de la disposición en un cajero público, cuando dispones de dinero en efectivo. Muy caro, ¿eh? Muy caro el crédito en tarjetas de crédito, en una cuenta corriente de tarjeta de crédito. Son intereses muy altos. Dice que el contrato de cuenta corriente es puramente consensual. ¿Esto qué significa? La celebración no requiere de formalidad alguna. Basta simplemente el consentimiento de las partes. Y sí, efectivamente, pues, no sé si se habrán dado cuenta ustedes, pero a mí, por ejemplo, me hablan seguido. Oye, le hablamos de Scotiabank, fíjese que usted ha sido agraciado por parte del banco, para darle una tarjeta de crédito y empieza, ¿no? O hablamos de Santander o hablamos de Banorte y mire, le damos una tarjeta de crédito. Y ahorita mismo, pues, si pasa al banco por ella o se la envío a su domicilio, etcétera. Entonces, muchas veces ni siquiera firmamos un contrato. Por eso es de tipo consensual, ¿verdad?
puede ser verbal, basta el consentimiento. Lo que hacen es grabar las conversaciones. Hasta te dicen, esta conversación será grabada, ¿verdad? Para fines internos del banco. Pues sí, para tenerte enganchado, es decir, bueno, te di la tarjeta porque tú la aceptaste. Desde luego, cuando uno no la acepta, no pasa nada. No hay ningún compromiso y como consecuencia, pues tampoco tengo obligación de pagar absolutamente nada. Bien, las remesas, ¿qué son las remesas? Se entiende por remesa, según Cervantes Ahumada, no solo el envío material que haga un cuentacorrientista al otro, sino toda operación que motive una anotación en la cuenta corriente por producir un crédito contra alguna de las partes, ¿verdad? No es remesa el valor, dice Morando, el efecto, mucho menos la mercancía que un cuentacorrientista envió al otro. Tampoco está representada la remesa por la operación, por el negocio jurídico, que hacen hacer la relación obligatoria singular que deberá ser regulada por la cuenta corriente. La operación, el negocio jurídico no son propiamente la remesa. Este es precisamente el crédito que de ella resulta. Entonces, pues bueno, el banco te da, ¿verdad? Pone a tu disposición dinero, ¿verdad? Y tú puedes disponer de eso, pero también tienes que pagar. Ahora, ¿qué obligación tiene el banco? Pues de pagar las cuentas. Por ejemplo, si yo voy y utilizo la tarjeta de crédito en Soriana, obtengo mercancías por 1,000 pesos, el banco tiene obligación de pagarlo, ¿verdad? Y me lo carga a mi cuenta, ¿verdad? Como un abono a mi cuenta. Entonces, ¿yo qué obligación tengo? Pues de pagar, ¿verdad? De pagar esa cantidad que dispuse con sus comisiones e intereses y gastos que pudieran generarse en un momento dado. Entonces, ese es el negocio del banco y esas son las facilidades que nos da el banco para disponer, insisto, de efectivo o para el pago de mercancías en locales comerciales, ¿verdad? Donde te acepten esa tarjeta de crédito. Esas serían las remesas, ¿verdad? Pues, tú me das dinero, yo dispongo de él, o yo voy y pago a un negocio y tú le pagas al proveedor, ¿verdad? Esas mercancías que saqué y me la cargas a mi cuenta y así nos vamos, ¿verdad? Es una bolsa revolvente, ¿verdad? Es una aplicación de remesas de manera recíproca, tanto de parte del banco como de parte del cliente. Y así se puede estar trabajando todo el tiempo. Yo les digo, yo tengo tarjeta de crédito por lo que era antes Bancomer, BBVA actualmente. Este banco me dio una tarjeta en el 88, 89 por allá, 1988, 89. Y hasta la actualidad la sigo teniendo. Y así lo dice la tarjeta, ¿verdad? Miembro o desde el año de 1988, ¿verdad? Tengo esa tarjeta. Y bueno, pero cada 2 años se va renovando, se vence. Hay un vencimiento, pero que puede ser renovable. Y mientras no fallen los pagos, pues no hay ningún problema. Sigo disfrutando de este beneficio. Ahora, ¿cuáles son los efectos del contrato de cuenta corriente? Bueno, pues tiene como efecto de que a la clausura de la cuenta, a la terminación del contrato, el saldo que resulte es exigible, ¿verdad? En la vía judicial. Entonces, el día de mañana como litigantes, pues va a haber alguna institución bancaria que les va a decir, oye, fíjate que tengo ahí varias cuentas que no he podido cobrar a los clientes
Ya el departamento de cobranzas del banco hizo las gestiones correspondientes, pero no logró el objetivo. Entonces queremos cobrarlo en la vía judicial. Entonces ya van a acudir a ustedes. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Pues primeramente pedir ese contrato, ¿verdad? Que insisto, es consensual. No necesariamente tiene que ser escrito, pero generalmente sí tiene ahí el banco todo lo relacionado con ese trato, ¿verdad? Aunque haya sido verbal. Y aparte, todas las disposiciones que hizo en una cuenta, ¿verdad? En un estado de cuenta, eh, ahí donde se anotan las disposiciones que hubo, ¿verdad? O las compraventas que se realizaron y el saldo que resultó. Entonces, ese se presenta al, al, al juzgado y en la vía ejecutiva mercantil pues se procede a embargar bienes suficientes que basten a garantizar lo reclamado. ¿Sí? Ese es el objeto más que nada. Acuérdense que los contratos de crédito acompañados de la certificación de adeudos expedida por el contador facultado del banco constituyen títulos ejecutivos. No es un título de crédito como sucede con el cheque, pagaré o la letra de cambio. Esos son títulos de crédito que traen aparejada ejecución. Este es un título ejecutivo que se hace juntando el contrato, ¿verdad?, de crédito con la certificación de deudas. ¿Por qué? ¿Por qué no presentamos nada más el puro contrato en el juzgado, acompañado de la demanda ejecutiva mercantil ante el juez? Porque el contrato no contiene una cantidad líquida, ¿sí? Y únicamente son exigibles en la vía judicial las cantidades líquidas, ¿verdad?, derivadas de el incumplimiento de un contrato. O sea, ¿cómo puedo saber yo cuánto realmente es lo que me debe el cuentacorrentista eh, en como cliente? Sí, sí, adelante. Bien, pues la única forma de demostrarle al juez esa cantidad líquida o ese adeudo, ese saldo, ¿verdad?, que a la clausura, a la terminación del contrato, resultó, ¿verdad?, como una consecuencia de un incumplimiento del pago de, que seguramente el cliente no hizo al banco. Entonces, esa queda plasmada en en el certificado de adeudos que hace el contador y que se acompaña al contrato. Juntos hacen el título ejecutivo y traen aparejada ejecución. ¿Qué es un título ejecutivo que trae aparejada ejecución? Bueno, el título ejecutivo es el contrato y la certificación de adeudos, que juntos hacen un título ejecutivo y que en los términos del Código de Comercio traen aparejada ejecución. ¿Qué significa traer aparejada ejecución? O sea, cuando podemos cobrar nosotros judicialmente un título ejecutivo, un contrato de crédito, de apertura de crédito en cuenta corriente, donde se expidió una, eh, una tarjeta de crédito y donde el tarjetaviente incumplió con su obligación de pagar los saldos que tenían con el banco. Entonces, la aparejada ejecución significa que el juez, al momento de que le presenten el contrato de crédito con la certificación de adeudos del contador, puede exigir la cantidad líquida que aparece en el certificado de adeudos. Ahí sí va a aparecer, porque ahí queda establecido, el banco le autorizó un crédito por 20,000 pesos al cuentacorrientes Juan. Juan dispuso de 15,000 pesos, ¿verdad? Realizó 5,000 pesos de abonos
y actualmente le resulta un saldo a favor del banco por 10,000 pesos, más los intereses, más las comisiones y los gastos y demás. Creo que hasta cobran el impuesto, el IVA, ¿verdad? El impuesto al valor agregado. Entonces, todo eso, ¿verdad? El contador en su certificación de adeudos va a establecerlo. Va a decir, tenía este crédito, dispuso de este, abonó esto, pero le resulta este saldo, más los intereses normales y moratorios, más las comisiones, más esto, más el otro, es un total de tanto, ¿verdad? O sea, me debe de puro capital 10,000 pesos, pero más intereses me debe 5,000, ya son 15,000. Por mencionar algo, ¿verdad? Por mencionarles una cantidad. Y esa es la que es exigible. Entonces, el juez, al dictar el auto con efecto de mandamiento en forma, cuando acepta la demanda, dicta un auto de ejecución. ¿Ese auto de ejecución en qué consiste? Es un auto con efecto de mandamiento en forma para requerir de esa cantidad líquida al deudor al momento de irle a notificar la demanda. Antes de notificarle la demanda, el actuario le dice, aquí conmigo me acompaña el acreedor, el representante del banco, el asesor jurídico, el abogado, el apoderado, quien sea. Él está aquí presente y te requiero para que le pagues en este acto la cantidad de 10,000 pesos por concepto de capital, más los intereses normales y moratorios y los gastos y costas que haya originado el juicio. La persona va a decir, no tengo dinero, o bueno, puede decir también que sí, aquí está el dinero, lo pago. El actuario hace constar ese pago y le da vista al juez. Pero esos son casos muy raros. Generalmente el deudor dice que no tiene por el momento para pagar, se le da el derecho a que señale bienes para embargo, no lo señala generalmente, entonces este derecho pasa al acreedor que acompaña en ese acto al actuario, el representante legal del banco, en nombre del banco señala para embargo y ya una serie de bienes, ¿verdad? Que pertenecen al deudor. Tiene que justificarlos, no basta con señalarlos, porque si no quedarían únicamente señalados. ¿Eh? Una cosa es que se señalen bienes para embargo y otra cosa es que el actuario, que tiene facultades para ello, pueda hacer la declaratoria de embargo de esos bienes. ¿Sí? Para que el actuario pueda declarar embargado los bienes que señaló para embargo, ya sea el propio deudor o el acreedor, se necesita que le justifiquen la propiedad de los mismos que sean o que pertenezcan al deudor alimenticio, al deudor de ese del banco, ¿verdad? O sea, no es nada más de decir, oye, señalo para embargo, pues esta casa, este rancho, esta moto, este carro, no, acredítalo, ¿verdad? Es importante. Entonces, sobre todo el acreedor sí tiene que justificar que esos bienes que está señalando para embargo son propiedad del demandado o del deudor del banco. Entonces, ¿cómo? Pues si se trata de una casa, exhibirle copia de las escrituras. Muchas veces el actuario le dice, pues dámela, y la agrega, ¿verdad? A la diligencia de notificación de la demanda, en donde le va a probar al juez que ese bien pertenece al deudor y lo declara formalmente embargado. Y lo mismo sucede si es un carro, pues con una certificación de la oficina fiscal de aquí de la ciudad, sería suficiente para demostrar que ese bien mueble, ese vehículo de fuerza motriz pertenece al deudor al cual se le está requiriendo el pago. Entonces, sí es importante esto, ¿verdad? Porque de repente dice uno, bueno, es que el juez ordenó que se embargaran bienes, sí, pero si no se justifica la propiedad, únicamente lo que hace el actuario es tenerlos por señalados.
hasta que se demuestre que son propiedad del deudor, es como se pueden declarar posteriormente formalmente embargados, ¿verdad? Se declaran formalmente embargados en el acto de la diligencia, en el momento que están ahí frente al deudor, cuando se demuestra la propiedad de los mismos que está a nombre del deudor. Sí, entonces es muy importante que ustedes cuando vayan a una diligencia de embargo lleven ya una relación de los bienes, ¿verdad?, que van a señalar para embargo. Porque si van a la aventura, pues se pueden encontrar con que no, a la vista no tienen nada. Muchas veces el deudor ya está asesorado por algún abogado y le dice al actuario, ¿lo recibes? ¿Te dejó cita? Bueno, mañana, ¿a qué horas? A las 10 de la mañana. Mañana a las 10 de la mañana el actuario junto con el acreedor lo recibes en la calle. ¿Sí? Allá, por favor, en la calle. Y para que dentro de la casa no te vaya a señalar algún bien para embargo. Entonces nosotros tenemos que ser muy hábiles para checar, ¿verdad?, algún aire acondicionado que esté por ahí, esos de ventana, donde aparece la marca, algún vehículo que esté por ahí en la cochera, pues que lo tenga a la vista, ¿verdad? Porque cuando son bienes que están a la vista del actuario y están dentro del domicilio del deudor, se presume que son propiedad de este. Y también en ocasiones se pueden embargar, salvo que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Que el propio deudor diga, espérame, este carro no es mío, este carro está a nombre de mi hijo, está a nombre de un amigo, me lo prestó, etc. Y tiene que justificarlo, si no, cuando menos queda señalado para embargo, ¿verdad? Únicamente, y ya posteriormente verificarían en la oficina fiscal con el número de placas si pertenece al deudor o a un tercero, ¿verdad? Si pertenece a un tercero, obviamente que no se va a declarar formalmente embargado ese bien, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si el actuario embarga ese bien? A pesar de que el deudor le dijo, está en mi cochera, se presume que es de mi propiedad, pero no es mío, ¿verdad? No te lo puedo probar ahorita porque pues, me lo prestaron el carro. Pues aún así lo señala e inclusive lo embarga, porque puede pasar, ha sucedido, en la práctica sucede. Todos los seres humanos no somos perfectos, cometemos errores, y bueno, el actuario también puede incurrir en esas deficiencias, ¿verdad? Y lo declara formalmente embargado. Entonces, es un bien que no pertenece al deudor, ¿verdad?, al que le debe al banco. Él ya se lo dijo, no lo puedo probar, pero ¿qué haría el propietario de ese bien embargado? Porque el acreedor va a pedir que se gire oficio a tránsito o a la policía para que si lo ven en la calle lo detengan y lo pongan a disposición de un depositario judicial que él mismo va a designar. Lo pueden sacar de circulación en un momento dado y poner a disposición de un depositario judicial que designa el propio acreedor. Pero, insisto, ¿verdad?, ¿qué puede hacer el dueño por si no es de él? No es del deudor. Y aquí se está requiriendo al deudor de pago y que él mismo señale bienes, pero que sean propiedad de él. O el acreedor también tiene que justificar que sean propiedad del deudor los bienes que se van a embargar. No se puede afectar los derechos de terceros. Pero cuando sucede esto, esta afectación de derechos a terceros, el tercero, ¿qué puede hacer? Bueno, pues puede hacer varias cosas. Promover una tercería excluyente de dominio. Esa podría ser una, ¿verdad? Puede promover una cancelación del embargo respecto a ese bien. Pedirle al juez, que tiene todas las facultades del mundo, para que se levante el embargo trabado sobre ese bien porque no pertenece. Ya una vez que le haya sido demostrada de que no es propiedad del deudor, sino de un tercero ajeno totalmente a la litis. La otra es que el dueño de ese vehículo embargado, el tercero, acuda a juicio de amparo, ¿verdad?
sin agotar la tercería excluyente de dominio, se vaya directamente al amparo, sí procede, ¿verdad? Al amparo indirecto, en donde te están afectando en tu patrimonio sin previo juicio, ¿verdad? Se estaría violando la garantía establecida, ya la garantía establecida en el 14 y 16 constitucional. Dice el 14 que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio que se siga ante un tribunal previamente establecido, donde se reúnan formalidades esenciales del procedimiento y se dicten resoluciones acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho de que se trate. Esta es la famosa garantía de audiencia. Ese tercero tiene que ser oído y vencido en juicio para que el acto de autoridad, o sea, el acto del embargo, le pueda afectar o lesionar en sus derechos. Y como él es ajeno a la litis, seguramente el juez de distrito le va a conceder el amparo para efecto de que la autoridad judicial libere de embargo ese bien y se lo dé a su legítimo propietario, ¿verdad? Ese es el amparo indirecto que podría hacer uso también. Y la tercería excluyente de dominio, o ir directamente con el juez, que tiene facultades para levantar un embargo cuando se demuestre fehacientemente que la propiedad de ese bien pertenece a un tercero y no es del deudor. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto es interesante y es bueno que ustedes lo conozcan. Más adelante van a llevar una materia que se llama procesal mercantil, seguramente con el licenciado Espino, Víctor Espino, y él les va a explicar con mayor amplitud los procedimientos mercantiles, ¿verdad? El ejecutivo mercantil, el ordinario mercantil y todos los procedimientos especiales, ¿verdad? O convencionales que existen en materia mercantil, ¿verdad? Esto lo van a ver con mayor amplitud en el procedimiento, pero no está de más que ahorita les dé un adelanto de lo que sucede en los casos de la celebración de un contrato de cuenta corriente, ¿verdad? Siempre se lleva en apertura de crédito, en cuenta corriente, y puede ser para adquirir vehículos, para adquirir casas, para tarjetas de crédito, etc. Inclusive para los de avíos o refaccionarios, ¿verdad? Que es algo parecido, algo similar también, en donde el cliente de estos créditos, pues también hay remesas recíprocas. Tanto el banco pone a disposición del cliente como el cliente dispone de las mismas, pero está reembolsando los créditos, ¿verdad? Esa es la característica de la cuenta corriente. Entonces dijimos que el efecto de la cuenta corriente es que a la clausura, a la terminación del contrato de cuenta corriente, es exigible el saldo, ¿verdad? Que resulte. Si no hay saldo, pues qué bueno, ¿verdad? Generalmente cuando no lo hay es cuando se renova ese contrato, ¿verdad? Se sigue usando, ¿verdad? Se sigue el convenio de cuenta corriente y a trabajar. Todo el mundo, ¿verdad? Normal. Cuando no, pues es obvio que no me pagas los plazos convenidos, el crédito de que dispusiste, pues entonces doy por terminado el contrato, ¿verdad? Y la cuenta se la paso al departamento de cobranzas primeramente, si no se logra el objetivo de cobrar ese crédito de forma voluntaria, pues entonces por medio de la vía judicial y a través de nosotros, los abogados. Bien, dice que la clausura de la cuenta para la liquidación del saldo en los contratos de cuenta corriente debe de ser cada 6 meses, ¿verdad? Es lo que yo les decía. Bueno, pues cada 6 meses se puede ir renovando y seguimos trabajando, ¿verdad? Con el mismo contrato, ya renovado, cuando hay una innovación.
pues bueno, se da un plazo nuevo y así se sigue trabajando. Cada 6 meses se puede ir renovando este contrato. El contrato de cuenta corriente termina al vencimiento del plazo convenido. Generalmente no dice la ley que no debe pasar de 6 meses. Bueno, lo se hace a 6 meses. Cuando sea por tiempo indeterminado, por denuncia que haga cualquiera de las partes en cada época de clausura de la cuenta, debiendo dar aviso al otro cuentacorrentista por lo menos 10 días antes de la fecha de la clausura. ¿Esto qué significa? Bueno, pues puede haber contratos por tiempo indeterminado también, lo permite la ley, pero si es así, cualquiera de ellos puede dar por terminado el contrato con aviso, con 10 días de anticipación, para, pues obviamente que no hay una fecha determinada para dar por concluido o clausurado el contrato. Entonces, si es así, es indeterminado, cualquiera de ellos puede decirle al otro, ¿verdad? Cualquier cuenta correntista le dice al otro un aviso por escrito, oye, nada más hasta el día último de este mes de mayo del 2020, va a estar vigente el contrato. Si quieres, acércate para celebrar otro, en fin, ¿verdad? Pero generalmente siempre se da cuando hay incumplimiento, ¿verdad? Es cuando se viene la rescisión o la terminación de ese contrato. Y cuando hay incumplimiento, pues generalmente es por parte del cliente, no es el banco. Hasta ahorita no es sabido. Bueno, habrá ocasiones en que sí tenga problemas con los clientes. Yo he sabido por ahí de algunos casos en donde el banco te carga la mano, ¿verdad? Te cobra cosas que no consumiste, ¿verdad? Te cobra eh, algún saldo que no dispusiste de ese dinero. Entonces, pues hay problemas. ¿Ante quién tienes que acudir? Ante la Comisión Nacional Bancaria. La Comisión Nacional Bancaria o la CONDUCEF. La CONDUCEF es la comisión que se encarga de proteger a los clientes de la banca. Aquí no hay en el Mante, pero hay en Victoria y en Tampico. Generalmente nosotros acudimos a Tampico, ¿verdad? Hemos ido en queja, protegiendo al cliente cuando los bancos indebidamente te ponen en tu saldo una disposición o una compra que no realizaste con tu tarjeta de crédito. Y esto también ha sucedido, ¿verdad? Entonces ahí se puede decir que es un incumplimiento, si se prueba desde luego ante la comisión bancaria o ante la Conducef, de que efectivamente el banco hizo una disposición que tú no realizaste, la puso en el estado de cuentas, pues entonces la puedes rebatir en esa instancia, ¿sí? Ese está ahí por cerca de Liverpool Viejo, ahí por la avenida Hidalgo en Tampico, casi enfrente, ¿verdad? Hay una disco muy famosa que se llama Biblos, pues prácticamente enfrente de Biblos está la Conducef. Hay un edificio por ahí y pues bueno, ahí tienen que acudir. De alguna manera ustedes también lo van a hacer, por eso lo estoy mencionando. El día de mañana como abogados, que algún cliente diga, oiga, pues el banco aquí me cargó algo que yo no dispuse. Dice que en el mes de abril dispuse de 2,000 pesos y no es cierto. Yo no saqué de mi tarjeta 2,000 pesos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir a la Conducef, ¿verdad? Al lugar donde la autoridad esta protege a los